de golpe el concepto total o es algo que va surgiendo mientras dibujas? Porque sí es muy curioso. En una primera ojeada, uno ve dos lecturas. Uno se inclina para aquí, ve los volúmenes distintos que si uno mira por acá. Pero si uno se permanece viéndolo, ve una tercera y a veces una cuarta. Bueno, por un lado, en el momento en que me platicaron de este proyecto y lo leí y entendí por dónde iba, a mi mente vinieron las figuras imposibles. Sentí que era, si hablando como de esa intuición, dije la figura imposible, ¿no? Porque la figura imposible siempre me ha sido así fascinante, porque es bella estéticamente y de alguna manera es como un nudo poético. Entonces usé la figura imposible como una especie de hilo conductor de todas las imágenes, y bueno, no todo lo podía resolver con figuras imposibles, pero con esa lógica tal vez, ¿no? y de combinar lo macro con lo micro, que también es algo de lo que habla mucho este libro, ¿no? De que podemos mirar muy hacia arriba, hacia el cosmos, y podemos mirar hacia adentro un microscopio y estamos encontrando básicamente lo mismo. Cuando lo lean también van a ver que son tesis muy, muy interesantes. Y sobre las dobles, triples, quíntuples lecturas, muchas veces son lecturas que les dan los lectores o los espectadores. Yo permito que eso suceda. Yo entrego algo que tiene varias lecturas, pero no les puedo decir cuántas son, cuáles son exactamente, y si no van a cambiar dependiendo del ángulo con el que lo mires y en el momento de tu vida en que te lo encuentres, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. ¿Qué pregunta te urgía darle tu respuesta? Bueno, ¿qué será? Bueno, sobre el lenguaje y la ciencia. De hecho, yo quería empezar mi intervención diciendo que no era justo que me dejaran hablar después de todos ustedes, porque empezando por Gerardo, que no es comunicador, como se dieron cuenta, ¿no? Y después así la poesía y la claridad de Sabina y de Pepe, y bueno, tampoco podía hacerme el chistoso porque también tuvo a bien hablar Fernando, entonces me decía, bueno, mejor, qué bueno que traje un escrito. El lenguaje, siento que el lenguaje es todo. Yo creo que si no fuera por el lenguaje no podríamos estar hablando de esto. El lenguaje encapsula nuestro pensamiento. Yo siempre he dicho que también el lenguaje es lo que expande nuestra manera de pensar. Mientras mayores palabras tengamos, mayores conceptos vamos a ser capaces de entender. Entonces, bueno, soy hijo de traductora y de psicoanalista. Entonces, bueno, también se imaginarán que las palabras para mí están cargadísimas, ¿no? Todo. Y la ciencia, para mí diría que es mi primer amor. Traje un texto, de hecho, ahora sí voy a apoderarme del micrófono, si me permiten. Sí. De hecho, primero escribí un texto un poco más canónico, más así convencional, haciendo como un elogio y homenajeando también el momento, pero dije, eso está en el libro y lo van a ver clarísimo. Y luego se me ocurrió escribir otro texto que aunque bueno, pensé no leerlo porque es casi un confesionario y va a terminar de ridiculizarme. Puede tener algo de explicativo y por qué estoy aquí y por qué estoy tan feliz de estar aquí. Entonces, lo titulé Yo soy experto en mi propia vida. En realidad es el único que puedo hablar con toda autoridad. Entonces, teniendo ese nivel de experiencia y de experticia en mi propia vida, voy a empezar. 1. Corre el año de 1983. Odisea Burbujas me enseña el nombre y el correcto orden de los planetas del sistema solar en su canción ¿Dónde están los asteroides? Estoy seguro que muchos la conocen. Y confieso que hoy día sigo cantando silenciosamente la letra en mi cabeza cada vez que quiero enumerar a los planetas.
obviamente omitiendo Plutón, ¿no? O bien añadiendo a los planetas enanos. 2. Uno tiene que estar preparado ante la inevitable pregunta de los adultos, que es: ¿qué quieres ser de grande? Sabemos que te gusta mucho dibujar, pero ¿qué quieres ser de grande? Entonces, cuando yo estoy en la edad de los bomberos, los futbolistas o los doctores, pertenezco al grupo de los niños astronautas. Después, cambio la profesión por algo menos atlético y escojo ser astrónomo, ¿no? Y después, todavía siendo más terrestre, o mejor dicho, más acuático, empiezo a decir que quiero ser biólogo marino. 3. Me entero en algún libro que uno no puede doblar una hoja de papel más de 8 veces por la mitad, y créanme que lo intento, y me digo, esto se parece a la fábula de los granos de trigo y el tablero de ajedrez, ¿no? Aquella en la que en cada casilla duplicamos el número de granos del anterior, y así vamos duplicando y duplicando, y llegamos a los trillones, y parece que nos acabaremos el trigo del universo, antes de llegar a la casilla 64. 4. Seguimos en los años 80. Inspirado por teorías de Einstein que no logro entender, seguro extraídas de alguna muy interesante en la sala de espera del pediatra o del dentista, imagino un tren muy largo, muy largo, y es tan largo que su cabina se conecta con su cabuz y gira alrededor de la Tierra como una dona. Y dentro de ese tren hay otro igual, pero más pequeño, que también gira libremente. Y dentro de ese tren ponemos otro tren y otro tren, y así llegamos a velocidades estúpidas, más allá de las de la luz. Esas eran las cosas que yo me imaginaba cuando era niño. Que por cierto es como el Large Hadron Collider, solo que versión de un niño de 7 años, 8 años en una sala de espera. También recuerdo, este es el 4.2, también recuerdo mi gran impresión al ver que los autos que pasaban a nuestro lado en sentido contrario en la carretera aparentaban una velocidad increíble, y que el efecto era exclusivo solo para los que estaban subidos a los carros en movimiento. 5. Si un adulto me ofrece un par de imanes o un chocolate, probablemente le acepte el chocolate, pero por los imanes soy capaz de matarlo. 6. Mi padre corta una pequeña cinta de papel frente a mis ojos y antes de cerrarla como un anillo, le hace media torsión. Luego la cortamos a lo largo por la mitad con unas tijeras. Y seguimos haciendo variantes cada vez más enrevesadas y fabulosas, y yo me pregunto si algún día se me va a agotar el placer que me dan las superficies que se transforman. Hola origami, hola Rubik, hola tangramas, gracias Moebius. 7. Por otro lado, muy lejos de ahí, de donde está mi padre, en mi casa, me aleccionan malamente por estar haciendo experimentos. Y como sucede con cualquier prohibición, mis exploraciones científicas se hacen secretas, casi prohibidas y doblemente emocionantes. Y mis conspiradores eran los libros de la pandilla científica, no sé si alguno lo recuerde, y la revista Chispa. 8. Trato de leer Dunas de Frank Herbert con una linterna debajo de la cobija. Ya siento que soy capaz de llegar a esos atletismos literarios solo porque he leído un poco de Bradbury y todo Verne. Obviamente fracaso. 9. En la secundaria, una compañera me pregunta quién es mi héroe. Y yo le digo que Escher. A lo que ella responde, el mío es MacGyver. O MacGyver, como nos enteramos muchos años después. De la misma manera que años después, en mi querida prepa roja, mis rusos favoritos no son los soviets de 1917. Son más bien Yuri Gagarin y Alexei Pajitnov. Uno es el primer hombre que salió al espacio y el otro fue el que inventó el Tetris. Voy a ser virgen mucho tiempo, me sospechaba. 10. Para la clase de física en el CCH debemos corroborar la constante de la gravedad tirando un objeto desde las alturas. Para cumplir con la tarea solo hay que pesarlo, cronometrar la caída, hacer la matemática y rendirse ante el asombro. No logramos ni de lejos acercarnos al famoso 9.8 metros sobre segundo cuadrado, a menos que cucharemos el resultado. Y lo hicimos. Y esa noche supe que yo ya sabía usar la matemática para salvar mi pellejo, pero también supe
que había traicionado a mis maestros y que había visitado una vez más el lado huevón de la fuerza. Pero lo que más me dolió fue traicionar a Newton. 11. Eratóstenes, un griego de 2 siglos antes de Cristo, mide a la misma hora del día y al mismo día las sombras que proyecta el sol dentro de 2 pozos colocados a cierta distancia. Solo con eso y un poco de trigonometría calcula el tamaño y curvatura de la Tierra con un margen de error del 10%. Hijo de su madre, me dijo. No sé cuánto mide la Tierra, pero me parece más importante recordar esas historias. 12. Leo las Cosmicómicas de Italo Calvino. Pongo los ojos como platos y me llevo la mano a la frente, llena de granos, por cierto. No sabía que la ciencia y la poética y la comedia pudieran molerse en una licuadora con esa maestría. 13. Mi espiritualidad es más del tipo fractálico, por eso, cuando llega Charles Darwin a mi vida, solo puedo decirle, no te conocía, pero me encanta tu trabajo. 14. En YouTube, por cada 10.000 videos de perros con patines, hay un video de alguien asignando acordes a los números y que con eso interpreta una versión musical de pi o la secuencia numérica de Fibonacci. No me puedo quejar. En el 2013 me entero que la cadena Fox está produciendo un remake de los documentales Cosmos. Puedo asegurarles que esto me causa muchísima más emoción que saber que van a filmar otra Star Wars. Con perdones de algunos. 16. El año pasado soy convocado por Sexto Piso a una secretísima reunión donde parece que necesitarán de mis dibujos para cerrar una nueva y emocionante ecuación literaria. Solo necesito charlar un poco con Pepe y con Diego, mi editor, para sentir que las piezas caen en su lugar, como en una perfecta partida de Tetris. No podía creer mi suerte. Si ese día, en mi regreso a casa, el metro se hubiera desbarrancado por el borde de la tierra, no me hubiera dado cuenta. 17. El experimento de la doble rendija demuestra el comportamiento dual de la luz, que a veces se comporta como una partícula y otras veces como una onda. Hoy me pregunto si Odisea Burbujas hubiera sido capaz de explicarlo con una canción. 18. Hay un chiste que me gusta mucho sobre 2 cabritas que están en un basural. Podrían ser 2 cabras del pastor del chiste que nos contaba Gerardo. Están estas 2, tenía cabras también. Estas 2 cabritas están en el basural y se están comiendo unos rollos de película. Entonces una le pregunta a la otra, ¿qué te está pareciendo la película? A lo que esta contesta, me gustó más el libro. Bueno, pues yo soy esa cabrita. Lean 2001, Odisea del Espacio, lean Contacto, por lo que más quieran, lean Solaris de Stanislav Lem. De la misma manera, vean y escuchen a Pepe Gordon, pero sobre todo, léanlo, no hay nadie como él. Hemos desarrollado, Pepe Gordon y su servidor, desde hace algunos años que nos conocemos y que compartimos algunas inquietudes, dudas y filias, que Pepe componía canciones, compone canciones, que toca la guitarra, y un día pues decidimos volvernos una especie de duodeno, ¿no? Y la verdad es que ha sido una verdadera empatía cósmica, muy saludable, por lo menos para mí. La verdad, en estos tiempos, antes de empezar a cantar, sí quisiera nada más decir una cosa, que es que vivimos tiempos realmente oscuros, donde de pronto me siento como esos alquimistas o pensadores del medioevo, que como Giordano Bruno, que muchos confunden con el emperador Palpatine allá en la colonia Juárez, pero bueno, que era un pensador que decía que Dios tenía esta mezcla, porque finalmente el alquimista estaba como realmente entre la fe y la ciencia y el arte, y él decía que Dios era una circunferencia cuyo centro estaba en todas partes, una esfera cuyo centro estaba en todas partes y la circunferencia en ninguna. Y creo que su definición de Dios es realmente una pregunta, es plantear lo inconcebible de este universo del que habla Pepe, y abrir los ojos y las emociones a este universo
del que somos parte, es reconfortante, porque de pronto ve uno, habla uno del amor, de los abrazos, y dice, sí, claro, la naturaleza, eso es el universo. Pero habla uno de Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez Mota, y dices, no, esos güeyes no están hechos del mismo polvo de estrellas que nosotros. Es decir, polvo será, más no polvo enamorado. Y la verdad es que creo que el polvo, lo que somos nosotros, descendientes de las estrellas, del Big Bang, de todos estos momentos maravillosos que describe la física y la ciencia, la verdad es que eso da esperanza. Y bueno, hay partículas que se jodieron en el camino, pero hay otras que vale la pena seguir iluminando. Fíjense que si es cierto esta idea de que debemos entender el pulso del universo. Precisamente Amos nos decía, no es tan solo necesario entender entonces la fuerza del electromagnetismo y la fuerza de la gravedad, sino también la fuerza de la pasión y la fuerza del deseo. Y ese pulso lo toca la música. Y es un pulso que también tiene que ver con la unidad, que nos hace salir de nosotros para encontrarnos con los otros. Y entonces esta es una canción que se llama Mare Nostrum y que tiene que ver precisamente con el impulso que recorre el libro. El pensamiento es un mar y estamos justo a la orilla. El pensamiento es un mar y cada idea brilla. Esta galaxia que soy, este universo que somos, ese jardín de senderos que se bifurcan hasta hoy, Mare Nostrum, Nostrum, Nostrum. El universo ha cambiado, no ha sido larga la espera. Un día la Tierra era plana y luego se hizo una esfera. Un día todo giraba alrededor de nosotros. Y ahora estamos perdidos en el espejo de otros, Mare Nostrum, Nostrum, Nostrum. Mare Nostrum, Nostrum, Nostrum. Cada palabra es la sombra de un árbol que no se nombra. Cada metáfora y fórmula, voces del alma funámbula, La ciencia de la poesía y la poesía de la ciencia. Es lo que aquí nos reunía en una sola conciencia, Mare Nostrum, Nostrum, Nostrum. Mare Nostrum, Nostrum, Nostrum. A ver, cantan con nosotros, dice Nostrum, Nostrum, Nostrum. Mare Nostrum, Nostrum, Nostrum. Mare Nostrum.
planteemos cómo de manera, con humor, le podemos cantar también entonces a los universos paralelos para que vayan de alguna manera estos conceptos que a veces son difíciles de codificar, encarnando en las canciones y en una forma en que las tengamos más cercanos a nuestras sensaciones y nuestras emociones. Y entonces Fernando Rivera Calderón compuso una canción vernaculocosma. Así es un género nuevo. Ya Chente ya no llegó a él, pero lo dejaremos para las nuevas generaciones de potrillos y eso. Yo vivo en universos paralelos que no siempre se pueden conectar. Mi vida se da en muchas dimensiones y en todas siempre me vuelvo a encontrar. En este universo ahora canto, en otro universo solo escucho, en otro universo yo me aplaudo y en otro universo yo me abucheo. Pero aunque existan muchas dimensiones, los universos son un solo verso. Las dimensiones tienen conexiones. Los universos pueden darse un beso. En uno puede que seas mi mamá, mi abuela, tal vez mi hija o mi hermana. Pero en este universo en el que estás, mi amor, mejor nos vamos a la cama. Llevo el camino mismo de equipaje y todos los caminos van a Roma. Distinta dimensión, mismo mensaje, pues solamente Dios cambia de idioma.